En el video de la clase anterior empezamos a trabajar con el concepto de ángulo. Vimos cómo se definía, vimos qué elementos tenía y vimos además cómo nos podemos referir a un ángulo. Por medio de su abertura, por medio de su vértice, indicando la abertura o por medio de la nomenclatura de las tres letras. Ahora, vamos a avanzar en nuestro estudio de los ángulos, empezando por sistemas de medición y clasificación. La mayoría de las calculadoras científicas están manejando 3 unidades de medición para los ángulos. Y eso lo podemos ver muchas veces en una de las líneas de la pantalla y que aparecen 3 letritas. No sé si las han visto. D, R y G. ¿A qué se refieren? Grado, radián y gradián. Vamos a describir cada uno. Empecemos por el más antiguo, la D. Esta D se refiere al grado sexagesimal. Sexagesimal. Es el ángulo basado en los 360 grados para toda la circunferencia. Es el que conocemos desde la primaria como grado. Es ese grado de la primaria, el grado de los transportadores, ese es. Es antiquísimo. Proviene de miles de años de la ciudad de Ur, la Ur, en donde crearon por primera vez a la rueda como medio de locomoción. No como esos discos de madera que podríamos imaginarnos o ver en las películas o en las series, como de los Picapiedra, que era el disco de madera con un palo en medio y por eso se movía. No. Aquí básicamente es más como las ruedas de las bicicletas o como las ruedas de las carretas, que es un aro, es el eje, y del eje hacia la rueda salen algunas varitas que son en las bicicletas, son conocidas como los rayos de las bicicletas, que son las que ayudan a sostener el peso de la carreta o del vehículo. Ahí en Ur se les ocurrió tomar la circunferencia y dividirla en 360 partes. 360 partes iguales. ¿Por qué 360 partes? Porque era una aproximación del año solar. ¿Y qué pasó con los otros 5? O 6, dependiendo si es año bisiesto. Bueno, era muy buena aproximación. Si tomábamos 12 meses de 30 días, tenemos 360. Y esos días sobrantes, eran días que en muchas culturas se les conocía como días de mala suerte. Y así ajustaban todo su calendario a 360 días y esos 5 días pues quedaban ahí sobrantes, ¿no? Por eso son los 360. ¿O a poco les parece que es coincidencia que los ángulos los midamos en minutos, en grados, minutos y segundos, y el tiempo también se divida en minutos y segundos? No es coincidencia, es que todo proviene de la medición del tiempo, medición de los 360 grados en la circunferencia. Entonces, ¿por qué la D? Porque viene del inglés degree, que significa grado. Entonces, el grado sexagesimal, que proviene de dividir la circunferencia en 360 partes iguales. Eso significa que cada parte de los 360 es lo que conocemos como un grado. Un grado es 1 sobre 360 de circunferencia. Eso es el grado sexagesimal o nada más grado o D de la calculadora. Entonces, como dijimos, es antiquísimo. Podemos hablar de más de 2000 años fácilmente. La R. La R proviene del radián. ¿Qué es un radián?
Es interesante. Y de hecho lo veremos con mayor detenimiento cuando estemos analizando la circunferencia en un subtema que va a tratar acerca de los ángulos que se pueden formar dentro de la circunferencia. Imagínense que tienen su circunferencia, tienen su centro, tienen un radio. Y toman esa medida del radio y la miden sobre la circunferencia. Es decir, que si esto midiera 20 centímetros, pues yo mediría en curvo otros 20 centímetros y de aquí tendría otros 20 centímetros. Entonces, esto mide el radio y este pedacito que se llama arco también mide el radio. Hagan de cuenta como una rebanada de pizza que mide lo mismo en un lado, en otro lado y en la orilla, ya sea que tenga queso o que no tenga queso. Es lo mismo, mide lo mismo. Pues esta abertura es un radián. ¿Cuántos radianes tiene toda la circunferencia? Bueno, la circunferencia completa cuenta con pi radianes. Toda la vuelta completa son pi radianes. ¿Okay? Ese es el radián. Y es muy útil y muy utilizado en cálculos matemáticos. En matemáticas más avanzadas, sobre todo en trigonometría, se utiliza mucho el radián. ¿Por qué? Porque ya lo veremos, insisto, con más detenimiento. El radián es una medida, es una unidad que no es una unidad. Caray, si ustedes hacen cálculos con los grados, pues pueden sumar 2 grados y sí, si yo tengo 5 grados y le sumo 5 grados, pues voy a tener 10 grados, ¿ok? Pero no puedo sacar la raíz cuadrada de un grado o elevar un grado al cubo, porque no existe sentido físico de hablar de un grado al cubo o de la raíz quinta de un grado. No tiene sentido. Y el radián es una unidad ficticia. En realidad, el radián como medida no existe. Ya lo veremos, insisto, en videos posteriores. Pero por ese hecho de que no es una unidad que en realidad no existe, puedo hacer cualquier tipo de operación, raíces cúbicas, elevar a la octava potencia, lo que sea, sin que se perturbe esa unidad. Finalmente, viene el gradián. La G se refiere a una cosa que se llama gradián. Este gradián es una unidad que se inventó por ahí del año de 1795 en Francia. ¿Qué se les ocurrió? Agarrar la circunferencia, agarrar un cuarto de circunferencia, ¿sí? Agarraron la circunferencia, agarraron un cuarto de circunferencia y este cuarto de circunferencia lo dividieron en 100 partes iguales. Cada parte de esas 100 es un gradián. Entonces, es la G, ese grado, el gradián es un grado centesimal, porque proviene de cada una de las 100 partes de un cuarto de círculo. Es decir, que básicamente tomaba una circunferencia y la circunferencia tendría algo así como 400 partes y cada parte es un gradián. ¿Okay? Se usó durante algún tiempo para cálculos de topografía, medición de terrenos y cosas así, pero perdió uso y nos dedicamos a usar principalmente el grado sexagesimal para cuestiones gráficas, de cálculos simples, de mediciones con el transportador. Es fenomenal el grado sexagesimal.
Y, como les dije, para cálculos científicos, el radián. Entonces, esas son las 3 medidas de clasificación. El grado, el radián y el gradián. Y el gradián, como bien lo hemos dicho, no sirve para nada, no se usa para nada, pero existe. Entonces, por eso viene en la calculadora. Hay algunas personas o hay algunas aplicaciones topográficas que todavía manejan el gradián, por eso aparecen sus calculadoras. Vamos a lo que sigue, vamos a clasificarlos. Los ángulos se pueden clasificar bajo muchos criterios. El primero de ellos es respecto a su medida. Según su medida, los ángulos se pueden clasificar en 6. Según su abertura, en agudo, en recto, obtuso, llano, entrante y perigonal. Va de nuevo. Agudo. Característica del agudo, mide menos de 90 grados. El ángulo recto es exactamente 90 grados. El obtuso mide más de 90 y menos de 180 grados. Está entre 90 y 180. Cuando es exactamente 180 grados, es cuando lo llamamos llano. ¿Por qué? Mide exactamente 180 grados. Si su medida va entre los 180 y los 360 grados, es un ángulo entrante. Y finalmente, cuando mide exactamente 360 grados, llamamos a este ángulo perigonal. Es el perígono. Alrededor, peri es alrededor, gono, ángulo, perigonal. Un pequeño detallito. ¿Cómo sabemos que este ángulo es de 90 grados? Porque lo indica este simbolito. Cuando la abertura de un ángulo la indicamos por medio de este cuadradito, sabemos que el ángulo es de 90 grados. Hay algo que nos enseñaron y nos lo enseñaron muy mal en la secundaria. Es suponer las cosas viendo el dibujo. Yo puedo ver este dibujo y suponer que el ángulo es de 90 grados. Eso si fuera primaria sería correcto. En secundaria sería correcto. De preparatoria para enfrente, no. Ese ángulo no sé cuánto mide. No puedo suponer que es un ángulo de 90 grados porque mis cálculos pueden estar mal. ¿Cómo sé específicamente que ese ángulo mide o no mide 90 grados? Porque me lo tienen que decir. ¿Y cómo me lo pueden decir? No sé, a lo mejor en la descripción del problema o en algún texto que hable acerca de este dibujo y que me diga ese ángulo es de 90 grados o señalándolo. ¿Y cómo lo pueden señalar? Así. Recuerden, creo que sí lo dije en el video anterior y si no, lo digo ahorita. En geometría, en trigonometría, en matemáticas, ninguna gráfica, ningún dibujo es prueba de nada. Si no se obtiene un resultado por medio de una definición, un concepto, un dato o una serie de reflexiones o uso de fórmulas, entonces no puedo suponerlo. De hecho, puedo llegar a tales extremos como de yo agarrar un ángulo agudo y si yo digo que esto es recto, para mis procedimientos ese ángulo va a ser recto, aunque obviamente el dibujo me diga que no. ¿Por qué? Porque el dibujo nunca va a ser una prueba de nada. Entonces, dejando esto de lado, por medio de su medida tenemos agudo, recto, obtuso, llano, entrante y perigonal. Vamos a otra clasificación. Tenemos otras clasificaciones de ángulos. Algunas las podemos agrupar en una categoría, pero hay otras que escapan de categorías. Esas clasificaciones que escapan de categoría serían las siguientes. ¿Qué pasa si yo tengo dos ángulos que comparten un lado? Básicamente,
que son ángulos pegados. Están pegaditos, comparten un mismo lado. Si comparten un mismo lado, se conocen como ángulos consecutivos. ¿Sí? Ahora, si yo tengo una línea recta y tengo otra línea recta, entonces estos dos ángulos se llaman opuestos por el vértice. Opuestos por el vértice. Y hay algo muy interesante en los opuestos por el vértice. Si esto es alfa y esto es beta, resulta que alfa mide lo mismo que beta. Y estos dos de aquí, digamos que este es A y que este es B, pues también A va a ser igual a B. Alfa y A no tienen por qué ser iguales. Beta y B no tienen que ser iguales. Son iguales los opuestos. ¿Ok? Entonces, esos son los opuestos para el vértice y estos son los consecutivos que escapan de alguna categoría. Pero tenemos una categoría también muy importante. ¿Qué pasa si tenemos dos ángulos consecutivos que forman un ángulo en particular? Es decir, si yo tengo dos ángulos consecutivos que juntos me van a formar un ángulo de 90 grados, digamos que estos están así, y que este ángulo sea alfa y este ángulo sea beta, y que alfa y beta sean 90 grados, entonces esos ángulos se van a llamar complementarios. Son ángulos complementarios. Ok, que no sumen 90 grados, que sean un ángulo llano. Entonces, también se dan cuenta, son consecutivos, aunque no tienen por qué serlo, pero en este caso son consecutivos. Y si alfa y beta sumados dan 180 grados, entonces se conocen como suplementarios. Ahí tenemos más clasificaciones. Y existe una clasificación muy importante de ángulos que se refieren a dos rectas paralelas cruzadas, cortadas, atravesadas por una diagonal. Se van a generar ahí varios tipos de ángulos. Vamos a ver esa clasificación. Entonces, tenemos dos rectas paralelas. Estas rectas paralelas, obviamente, está partiendo todo el espacio en dos regiones. Una región externa, arriba y abajo, y una región interna. Y eso lo vamos a cruzar con una línea diagonal. Entonces se me están generando 8 ángulos. 2 y 2. 2 arriba y 2 abajo, que son externos. Y 2 adentro, aquí y aquí, que son internos. Ángulos externos, ángulos internos. ¿Ok? Entonces, por esta parte son externos y son externos. Y los de adentro, obvio, son internos. Pero como que hablar nada más de ángulos internos y externos es poco, porque pues hay dos, ¿no? Bueno. Hay unos que están de un lado y hay otros que están del otro lado. Esto va a generar varios tipos de clasificaciones. Empecemos por la más natural. Los correspondientes. ¿Qué son los ángulos correspondientes? Muy sencillo. Imagínense que tomamos este cruce y lo ponemos encima de este cruce. ¿Okay? Esto encima de esto. Bueno, pues este quedaría encima de este encima de este encima de este encima de este. Esos son los ángulos correspondientes. ¿Sí? Vamos a darle nombrecitos. ¿Sí? Vamos a decir que esto es A, B, C, D, E, F, G y H.
Entonces, los correspondientes valen lo mismo, son iguales. ¿Qué podríamos decir entonces? Bueno, que el ángulo A es el ángulo E, que ángulo B es ángulo F, ángulo C es ángulo G y ángulo D es ángulo H. Esos son los correspondientes. Okay. Cuando hablamos de alternar, entendemos como que va uno y uno. Entonces, va a haber ángulos alternos, internos, y va a haber ángulos alternos, externos. ¿Quiénes son los ángulos alternos internos? Pues que están de uno y uno, uno y uno. Es decir, si este está de este lado, el otro va a estar de este lado. Y si este está arriba, el otro va a estar abajo. Es decir, el D y el F son alternos internos. Y no solo eso, los alternos internos son iguales. Fíjense, este ángulo es agudo, este también. El ángulo D va a ser igual al ángulo F. Y también el ángulo C, que es obtuso, va a ser igual al ángulo E. Es decir, el ángulo C igual al ángulo E. Alternos internos, uno y uno. Uno de arriba, uno de abajo, uno de un lado, otro del otro lado. Alternos externos será lo mismo, pero con los externos. Uno de un lado, otro del otro, uno de arriba, uno de abajo. Es decir, que el A y el G serían alternos externos y serían iguales, y el B y el H serían iguales y serían alternos externos. Esa es la clasificación de los alternos. Y hay otros que les vamos a llamar los conjugados. ¿Okay? Algunos otros autores en algunos libros les dan otros nombres, pero lo tradicional es llamarle conjugados. Conjugados también les llaman, creo que colineales. Conjugados internos y conjugados externos. Externos. Bien. ¿A qué se refiere la palabra conjugado? En que va a estar del mismo lado. Pero unos van a estar internos y otros van a estar externos. Es decir, D y E van a ser conjugados internos. C y F van a ser conjugados internos. Pero no van a ser iguales. ¿Por qué? Porque obviamente no son iguales. Uno es agudo y otro es obtuso. ¿Cómo van a ser? Van a ser suplementarios. Es decir, que el D y el E sumados van a dar 180 grados. El C y el F van a dar 180 grados. Y ellos van a ser internos. Y en cuanto a los externos, A y H sumados van a dar 180 grados. Y el B y el G sumados van a dar 180 grados. Entonces, esa sería la tercera y última clasificación de los ángulos que se forman con dos paralelas cortadas por una diagonal. A lo mejor algunos de ustedes estarán pensando que le estamos dedicando demasiado tiempo a los conceptos teóricos. Vaya, este es el segundo video. Pero la geometría sí es. La geometría es altamente teórica. Tenemos la mala idea, originada desde la primaria y desde la secundaria, que la geometría se basa únicamente en dibujitos. Y no es cierto. Hay problemas de geometría que no traen dibujos, que viene la descripción del problema y no viene para nada un gráfico. Fíjense, este libro, que lo conseguí cuando estaba estudiando la carrera. Y fue un libro con el que en aquel tiempo, entrenaban a los estudiantes que iban a participar
a la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Estos son problemas de ángulos, paralelos, paralelogramos, triángulos, rectángulos. Puros problemitas. Y en ninguno viene una figura. Son problemitas que hablan de que, por ejemplo, por el vértice de un triángulo regular se ha trazado un rayo que divide a la base como de 2:1. O vaya. El ángulo en la base de un triángulo isósceles es igual a la tangente inversa de 3/4, hallar el ángulo entre la mediana y la bisectriz trazadas al lado lateral. Cierto, estos problemas son de concurso. Estos problemas asustan a cualquier persona que no sea un amante de las matemáticas, lo puede asustar. A lo que voy. Las matemáticas son teóricas y de la teoría salen procedimientos y metodologías que se pueden hacer ya los cálculos y todo eso. Pero para llegar a eso necesitamos tener bien cimentada la parte teórica. En el siguiente video ya vamos a estar haciendo cálculos en base a ángulos consecutivos, ángulos complementarios, suplementarios, alternos internos, alternos externos, o simplemente consecutivos que forman cualquier otra magnitud, en donde vamos a tener que hacer cálculos. Ya lo verán. Pero, insisto, todo va por partes. Primero, sustentamos la teoría en definiciones, en propiedades, en teoremas, y ya después bajaremos a los problemas. En el próximo video empezaremos con problemitas. Así es que nos vemos la siguiente clase.